Buenas, otra vez a esta nueva lección, mis queridos niñitos, los más pequeñitos de catecismo. Primer curso de comunión, el primer año de comunión. La lección número 18 vamos a ver ahora cómo confesarse. Porque algo habíamos visto la vez pasada sobre Jesús, que había perdonado los pecados y le había dado a los sacerdotes el poder de perdonar pecados. Y ahora vamos a ver cómo tenemos que hacer nosotros para que los sacerdotes nos perdonen los pecados. Entonces, una cosita bien importante saber. Yo les hago una comparación. La confesión es más o menos como un lavarropas. ¿Qué hace uno con un lavarropas? Cuando se le ensució la ropa, pues las tira a la basura, ya está, se acabó. No. Uno la pone adentro del lavarropas y la va a lavar. Y después la ropa sale blanca. Lo que estaba antes limpio, se ensució, lo pongo en el lavarropas trabaja y yo lo vuelvo a sacar limpio. Quiere decir que limpia lo que está sucio el lavarropas. Y si yo le pongo mucho detergente, mucho jabón, la ropa me sale muy limpia. Si yo le pongo muy poco detergente y la ropa me sale limpia, pero más o menos. La confesión es así. Si yo me preparo bien, muy bien, le pongo mucho jabón, me preparo muy bien, el alma va a quedar muy blanca. Si estamos muy preparados, cuanto más preparados, más limpia va a quedar el alma. Y si nos preparamos muy rápido o no nos preparamos y vamos directo así, pues va a quedar limpia, pero más o menos. Más o menos. Bueno, y vamos a repetir y vamos a explicar un poquito más las 5 cosas. 5 como los dedos de mi mano. Esa no se lo sabían, ¿eh? Las 5 cosas que tengo que hacer para hacer una buena confesión. Entonces, recordar los pecados. Arrepentirse de esos pecados. Tener propósito de no pecar nunca más. Confesarle esos pecados al sacerdote. Y cumplir la penitencia. Voy a ir explicando un poquito esas cosas. Ya la habíamos nombrado, pero la voy a explicar un poquito más. Recordar los pecados. Primero, recordar los pecados. Tengo que hacer el esfuerzo de recordar qué pecados cometí, qué hice, qué no hice, qué cosas hice mal, si ofendí, si me peleé con mis hermanos, si desobedecí a papá, mamá, si insulté, si robé quizás alguna cosa o agarré algo sin permiso. Bueno, yo recuerdo las cosas que hice mal. Ahora, ¿qué cosas es obligatorio confesar sí o sí en una confesión? Sí o sí, si no lo hago cometo un pecado. Lo que es obligatorio confesar son los pecados mortales, los pecados graves, esos pecados que matan la vida de mi alma, por eso se llaman mortales, pecados bien graves. Vamos a explicar un poquito cómo son los pecados mortales, cómo sabe uno si un pecado es mortal o no. Pero por ahora, acuérdense, los pecados que me parece que son más graves, esos son los que estoy obligado a confesar. Pero es importante bien dejar claro, bueno padre, cometí pecado mortal. En confesión, ¿no? Me acerco a la confesión. Padre, cometí pecado mortal. ¿Ya está? Entonces el padre me da la solución y listo. No. Tengo que dejarle muy claro qué pecado es el que cometí. Porque una cosa es matar a alguien y otra cosa es robarle a una persona plata. No es lo mismo. Es más grave matar que robar. Las dos cosas son graves, pero son distintas. Y no es lo mismo robar $1.000.000 que robar un esfero, un lapicito. Evidentemente son cosas muy distintas. Entonces hay que decirle al sacerdote bien claro qué pecado es el que cometí. Lo suficiente para que el padre sepa qué pecado es el que cometí. ¿Le robé a un pobre o a un rico? Maté, bueno, ¿estaba enojado o simplemente fue a sangre fría? Planeé el asesinato cuando pase por ahí, entonces voy a apretar el botoncito este y va a salir pum, y se le cae el piano en la cabeza. Son más graves, un asesinato es más grave que en una pelea. Me hizo enojar, me insultó, me dijo algo y yo empecé a pegarle y lo maté. Se cayó para atrás, sí, lo maté. Pero no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces tengo que dejarle muy claro al padre qué pecado de los mortales, qué pecado fue el que cometí. Y después hay que decirle cuántas veces. Porque no es lo mismo haber matado una persona que haber matado a 1.000.000. Porque tiré una bomba atómica. Sí, no, yo apreté un botoncito nomás, padre. Sí, el botoncito que deja salir la bomba atómica. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Entonces, bueno,
hay que decirle, bien claro, qué pecado es y cuántas veces. Eso estamos dentro de recordar los pecados. Entonces yo recuerdo los pecados mortales, entonces yo hice tal cosa, que sí, fue así, así, asá, y la hice 2 veces esto. Y también robé el Banco Colombia, robé el Banco Occidente, y entonces 4 veces robé. Bien. ¿Cuánta plata? Bueno, está bien. Bueno, recordar los pecados. Segundo, arrepentirse. Es mucho más importante arrepentirse que la primera. Es importante recordar los pecados, pero mucho más importante es arrepentirse de los pecados. Porque recordar, Jesús muere para pagar por mis pecados. Mis pecados mataron a Jesús. Fíjense, Jesús recibe clavos en las manos y en los pies por todos los que pecan con las manos y por sus malos pasos, todos los que roban, por ejemplo, los que golpean, todos los que andan con malos compañeros, caminando con malos compañeros. Todos esos pecados Jesús los quiso pagar por sus manos. También Jesús quiso pagar por todas las malas miradas, por eso en los ojos, pues sufrió el polvo y el llanto, lloró muchísimo Jesús durante la pasión, por todos los que pues pecaron de vista. También por todos los que pecaron de pensamiento. Jesús quiso sufrir la corona de espinas que le clavó aquí y todas las burlas que le hicieron a él. En los oídos también, todas las blasfemias, los insultos contra Jesús. Ah, si eres Dios, baja de la cruz. Sí, era Dios. Todas esas blasfemias Jesús las soportó en los oídos. En la boca Jesús quiso sufrir por todos los que insultan, por todos los que pelean, por todos los que critican, por todos los que mienten. Todos esos pecados de la boca, pues Jesús lo quiso sufrir. Sed, tuvo sed en la boca y la boca seca. También pues todos los pecados que se cometen con el cuerpo, Jesús los quiso pagar con la flagelación, que le dieron latigazos en la espalda y en las piernas y en los brazos, pues todo quedó sangrando, derramó un montón, muchísima sangre para pagar por esos pecados. Jesús pagó por todos los pecados que nosotros seguimos cometiendo. Seguimos cometiendo. Entonces recordar que mis pecados mataron a Jesús y pensar en esos pecados que cometí, en particular, ¿qué le hicieron a Jesús? ¿Fueron malos pensamientos? Le clavaron la corona de espinas. ¿Fueron pecados con el cuerpo? Pues entonces lo flagelaron. ¿Fueron pecados de robo, de peleas? Pues entonces lo clavaron a la cruz. ¿Fueron pecados de malas compañías, de ponerme en ocasiones de pecado? Lo clavaron en los pies. Y así, pues tratar de recordar esas cosas para arrepentirme, para decir, no quiero más, no quiero. Jesús, me duele, me da cosa en el corazón de haberte hecho eso a ti. ¿Sí? Eso es arrepentirse. Y después, tercero, propósito de nunca más pecar. ¿Ustedes se acuerdan que Jesús, cuando perdona a la mujer pecadora, esa que le habían traído, que la querían matar a pedradas, le dice, mujer, vete y no peques más. No peques más. Jesús nos pide que nosotros tengamos el propósito de no pecar más, que nos propongamos, Jesús, quiero nunca más pecar, no quiero pecar nunca más. No quiero pecar nunca más. Y para eso es muy importante saber, esta es casi la parte casi más importante de todas estas 5. Esta es casi la más importante. El propósito de nunca más pecar. Pero sepamos que nosotros no tenemos la fuerza para no pecar más. Por eso tenemos que pedirle la ayuda a Dios y a la Virgen. Que Dios y la Virgen nos agarren de la mano como niñitos pequeñitos. Ay, tropiezo muchas veces. Bueno, agárrate de la mano de tus papás y no vas a tropezar más. Si quiero no tropezar más, no voy a tropezar más. ¡Bum! No, quiero no tropezar más, hay que agarrarse. Para cuando tenga ganas de caer, pues sigo agarrado y me quedo. ¿Sí? Entonces, pidamos a Dios y a la Virgen, a Jesús y a la Virgen, que nos sostengan. Que nosotros somos muy débiles y nos vamos a tropezar muchas veces, pero que no nos dejen caer. ¿Sí? Y después, confesarle los pecados al sacerdote, que es la parte que nos da más vergüenza siempre. Pero no hay que tener vergüenza, porque, por un lado, Jesús ya conoce todos los pecados que yo cometí. Simplemente está pidiendo que yo se los confiese para poder perdonármelos. Y el sacerdote está reemplazando a Jesús. Es Jesús que está sentado escuchándome.
Es Jesús que está sentado escuchándome. Me va a preguntar porque necesita que yo le diga los pecados. Pero realmente Él me los podría perdonar directamente sin escucharlos. Bueno, pero hay que decírselos, hay que decirle todos los pecados que recordé. Bueno, Padre, robé tantas veces, maté tantas otras veces. Bueno, no le digo por eso, por decir cualquier cosa, ¿no? Pero, ay, me comí los dulces que mamá no me dejaba comer. Y desobedecí a papá y a mamá porque me dijeron que volviera temprano y volví tarde. Y además tuve malas conversaciones con un compañero. Sí, bueno, todas esas cosas que cometí se las tengo que decir al sacerdote. Y tengo que decírselas sin miedo, como les dije. El sacerdote no se lo va a contar jamás a nadie. No se lo va a contar a nadie. Porque puede decir, sí, pero yo no tengo miedo que lo cuente. Que él se dé cuenta ya me da vergüenza. ¿Por qué el padre tiene que saber eso? Mire, el padre se va a poner, no se va a... ¡Ay, este niño, las cosas malas que hizo! No, no, al contrario. Si ya las hizo, pues yo estoy muy contento de que venga a confesarlas. Porque yo estoy seguro que se está curando. Y casi diría, cuanto más grave es el pecado que me está confesando, pues más contento. Porque significa que se va a curar de una enfermedad más grave. Recuerden que en la confesión no están cometiendo los pecados. Ya los cometieron antes. En la confesión se están curando de los pecados. Por eso el sacerdote se pone contento y el demonio se enoja. Cuanto más grave es el pecado que están confesando. Conocen la historia del santo cura de Ars. Era un sacerdote que pasaba muchas horas en el confesionario. Y él ya sabía que cuando a la noche el demonio lo empezaba a arrastrar y le hacía ruido en la cama como si se estuviera quebrando, y miraba la cama y la cama estaba perfecta. Y de repente se prendía fuego las sábanas y las tenía que correr y no había nada, de repente las sábanas estaban intactas. O lo tomaba el demonio de las piernas y lo arrastraba por todo el cuarto. ¿Sí? Él sabía, el cura de Ars se moría de risa y de alegría cuando eso pasaba. ¿Saben por qué? Porque él decía, cada vez que el demonio está enojado y hace esto, es porque a la mañana, el día siguiente, cuando despierte, va a venir algún pecador gordo a confesarse. El demonio está enojado. Y él se pone contento. ¿Por qué? Porque va a venir un pecador con un montón de pecados graves a ser curado en la confesión. Y eso es lo que le daba alegría. Y le importaba nada. Que sí, que el demonio moleste. ¿A mí qué me importa? A mí lo que me pone contento es que esta persona se va a confesar. Un pez gordo se va a convertir. ¿Sí? Sí, entonces no tengan miedo. Nunca, nunca escondan un pecado grave en la confesión. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque eso sería, cometen otro pecado grave. Y esa confesión no sirvió para nada. Se tendrían que volver a confesar. Todo lo que dijeron no sirvió para nada. Tienen que volver a decir y además tienen que agregar un pecado más, mucho más vergonzoso, que es decirle, Padre, me dio vergüenza confesar un pecado en confesión y no lo dije. Y es un pecado grave que se llama sacrilegio. Entonces, por supuesto que si lo dicen, el sacerdote va a estar contento. Uy, al fin se confesó. Qué bueno, va a ser una buena confesión ahora. Pero es un pecado que están agregando. Mejor no ir a confesarse. Si no quieren decir el pecado, pues esperen, recen a Dios, que le den ayuda. Y sobre todo, pídanle ayuda al sacerdote. El Padre está ahí en el lugar de Jesús para ayudarlos, No está para condenarlos ni pegarles. ¡Ah! ¿Hiciste eso? No, ¿cómo va a hacer eso el sacerdote? No. Entonces, Padre, me estoy confesando, pero Padre, tengo algo más. Me da vergüenza decirlo, no sé cómo decirlo. Ayúdeme, Padre. Ay, bueno, entonces el sacerdote le va a preguntar, bueno, ¿hiciste esto? ¿Sí o no? No. ¿Hiciste tal cosa? No. ¿Tal otra? Sí. Ah, bueno. ¿Y lo hiciste así o lo hiciste así? No, así. ¿Y cuántas veces lo hiciste? Tantas veces. Bien, y ya está, el padre los ayudó, les preguntó, les sacó lo que tenían adentro que el demonio no quería que lo confesaran. ¿Saben que Don Bosco, mi santo favorito, Don Bosco estaba una vez en el patio del colegio caminando y de repente vio a un niño que parecía que estaba bien, pero cuando volvió a mirar Don Bosco, vio que el niño tenía un demonio atado por atrás que le agarraba la boca así. Y el niño estaba lo más normal, contento.
Y el demonio estaba así agarrado. Que no, que no, que no. El niño tenía un pecado grave y el demonio no quería que lo confesara. Y entonces ese niño se fue acercando a la confesión para confesarse. Y Don Bosco, pues, que era muy poderoso contra los demonios, lo echó. Echó a ese demonio, le soltó las manos y el niño pudo confesar el pecado. Pero si no le hubiera soltado las manos a ese demonio, ese niño hubiera cometido otro pecado por esconder un pecado grave en la confesión. En la confesión. El demonio intenta eso siempre. Cuidado, especialmente los niños. No tengan vergüenza de pedir ayuda al padre. Padre, ayúdeme, tengo algo más, no sé cómo decirlo. Eso es importantísimo. Cuando sienten vergüenza de confesar un pecado, tienen un demonio agarrado así que no quiere que digan nada. Quiere que cometan otro pecado más. El demonio se llena de rabia y de furia cuando ustedes confiesan los pecados graves bien confesaditos al sacerdote. Bueno, y ahí está, ¿ya terminó? No, no terminó. Ahí lo que tenemos que hacer es escuchar al sacerdote. El sacerdote nos va a decir un montón de cositas, de consejos, y escúchenlo con mucha atención. Es Jesús que está hablándoles. Y les va a aconsejar cómo hacer para no pecar más, para crecer en la virtud, para portarse, ser buenos y ser mejores. Pues, y después le va a decir, bueno, entonces de penitencia vas a rezar 3 Ave Marías, póngale, como castigo por el pecado que cometiste. Bueno, y entonces ahí les va a decir que recen el acto de contrición, es decir, una oración para pedirle perdón a Jesús, que se la tienen que saber de memoria después de esta lección. Pueden elegir el Confiteor, el Señor mío Jesucristo, que es la que rezamos siempre en el rosario, o el Pésame, que es más cortita y se la voy a dar para que la tengan ahí y la puedan memorizar. La que prefieran. Cualquiera de las 3 está muy bien. Bueno, y entonces mientras ustedes van rezando, el Padre les va a rezar una absolución, les va a ir limpiando el alma. Es como que su alma blanquita así, luz. Y les queda el alma más blanca que nunca. Y entonces ahí cuando salen ya está. No, ahí lo más rápido que puedan para que no se olviden, traten de rezar la penitencia. Si recién se confesaron y ya pueden ir a recibir la comunión, pues vayan a comulgar y después tranquilos rezan la penitencia. No es obligatorio rezar la penitencia antes de comulgar, salvo que el Padre les diga: no, mire, esta penitencia récela y cuando la termine recién puede comulgar. Pero si no, no es obligatorio. Pero récenla pronto para no olvidarse, porque si se olvidan la penitencia, cometen un pecado. Tienen que hacerla. Es una obligación hacer la penitencia. Y sobre todo, no se olviden después de una confesión de agradecerle a Dios ese regalo enorme, tan grande, que nos da de borrar nuestros pecados una y otra vez. Una y otra vez, sin cansarse nunca de nosotros. Y también adquieran la costumbre de rezar por el sacerdote, para agradecerle, porque Dios me perdonó los pecados, pero también el sacerdote. Entonces recen por él, le deben mucho al sacerdote, recen para que lo haga un santo sacerdote y le dé la gracia de la perseverancia. Siempre tengan esa costumbre, muy linda costumbre. Bueno, entonces, 5 cosas. Recordar los pecados, arrepentirse, propósito de no querer hacerlos nunca más, confesar los pecados y cumplir la penitencia. Tienen que saberse esas 5 cosas. Y les hago una pequeña aclaración, porque ustedes no se han confesado nunca probablemente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Acá sobre todo vamos a explicar el cuarto. ¿Cómo ir a confesar los pecados al sacerdote? Porque póngale que yo ya me sé todos mis pecados de memoria. Yo ya estoy arrepentido, me duele, no me gustan los pecados que cometí. Tengo el propósito de nunca más pecar, no los quiero hacer más, no voy. Si desobedecí, no quiero desobedecer más. Si robé, voy a devolver lo que robé y no quiero robar más. No quiero ser malo. Tengo el propósito de enmienda. Pero ¿cómo hago para ir a confesarle al sacerdote? Bueno, presten atención. Son 6 pasos. 6 pasos que se tienen que saber. Y se los voy a mostrar con dibujitos. Espero que la cámara los tome. Sí, perfecto. Primer paso. Me pongo de rodillas. Es re fácil. Me pongo de rodillas al lado del sacerdote. Entonces el sacerdote ahí empieza dando una bendición. Les va a decir: Domino siete incorrectus. Le da una bendición para que hagan una buena confesión. Segundo paso. Entonces, el sacerdote les va a decir:
Ave María Purísima. Y ustedes responden, sin pecado concebido. O, sin pecado concebida María Santísima. O cualquiera de las respuestas que hay para esa oración. ¿Sí? Se pusieron de rodillas, Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. La voz finita son ustedes, que son niños. ¿Sí? Y después el sacerdote les va a preguntar, ¿cuánto tiempo hace que no se confiesa? Es mi primera confesión, padre. O, padre, hace 2 semanas que me confesé. O hace 3 años que no me confieso. O hace 3 días que no me confieso. O hace 3 horas porque me acordé de otro pecado. Bueno, lo que sea. Le dicen al padre. ¿Sí? Entonces, primero, se ponen de rodillas. Segundo, el padre les dice, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Cuánto tiempo hace que no se confiesa? Es mi primera confesión, padre. Bueno, o hace 2 semanas que no me confieso. Bien. Ya vimos los 3 primeros pasos, re fáciles. Re fáciles. Cuarto paso, entonces, le confieso mis pecados al padre. Le digo, padre, robé, maté, asesiné, me molestó el padre cuando daba la clase de catecismo, me distraje en la misa, bueno, no sé, lo que hayan hecho. ¿Sí? Y le dicen cuántas veces lo cometieron. Re sencillo porque eso ya se lo saben de memoria. Y el quinto paso, entonces, escucho qué es lo que me dice el padre. Ahí el padre me va a aconsejar, me va a decir cositas, me va a me va a dar una penitencia, recuérdenla. Si no la recuerdan, se la preguntan. Y sexto paso, rezo el acto de contrición mientras el sacerdote me absuelve. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues lo que les decía, pueden rezar el Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío. Es decir, pedirle perdón a Jesús mientras el sacerdote va limpiando. Fíjese que este sacerdote tiene la mano levantada, va limpiando el alma. Le va limpiando el alma mientras le da la absolución. ¿Sí? Señor mío Jesucristo, oh pésame Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Bueno, les voy a dar para que elijan cuál, pero uno sí o sí se tienen que saber de memoria y rezarlo bien de corazón. ¿Sí? Eso es acá. Ese es el explicar un poquito más. El punto 4 lo dividí en 6. Me pongo de rodillas, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Cuánto tiempo hace que no se confiesa? Es la primera vez, padre, o hace 3 meses. Le cuento mis pecados al padre. Padre, robé, maté, asesiné, me distraje en la clase de catecismo y lo que sea. ¿Sí? Escucho lo que me dice el padre y por último rezo el acto de contrición arrepintiéndome, pidiéndole perdón a Jesús, mientras el sacerdote me va limpiando el alma con la absolución. ¿Sí? Y después cuando salgo cumplo la penitencia. Bueno, niños, recuerden, cuanto mejor preparados estén para la confesión, más limpia va a quedar el alma. Más limpio va a quedar el alma. Recuérdenlo. No solo recuperan, si se preparan bien, no solo recuperan la limpieza que tenían antes de ensuciarse, sino que queda más limpio aún el alma si están muy bien preparados. Prepárense muy bien para pedirle perdón a Jesús por todos sus pecados, que Él murió por nosotros. Bueno, que Dios me los bendiga. Y esto sí es realmente importante, esta lección, así que sépansela bien, pídanle a sus papás que le ayuden a estudiar, que le ayuden a saberse todo. Estos 5 pasos y los otros 6 que son la explicación del cuarto. ¿Sí? Que Dios me los bendiga, hasta pronto.